y termina en el default de 2001. Es un gráfico muy extenso que a cualquiera de los argentinos le trae muchísimos recuerdos y lo llama a la reflexión. Pero yo viniendo para acá, observando este gráfico, recordaba el comienzo de la evolución. La ven ustedes, en 1824. 1824 es un año y simplemente es una anécdota, pero quiero que la entiendan porque de alguna manera funciona como una parábola, como una imagen general de lo que ocurrió con los procesos de endeudamiento en la Argentina. En 1824 el gobierno de entonces tomó una deuda por 1 millón de libras esterlinas para hacer obras, entre ellas las del puerto de Buenos Aires. Tomó en Inglaterra y se lo tomó a la famosa casa Baring Brothers. De ese crédito de 1 millón de libras esterlinas, llegó a Buenos Aires la mitad, 550.000 libras, entre comisiones, gastos de viaje y demás, de lo que se había pedido prestado para hacer obras en Argentina, llegó la mitad. Esas 550.000 libras esterlinas nunca fueron utilizadas para hacer obras. Las obras esas nunca existieron. La deuda cayó en default. Ese default llevó años de años, estuvo 30 años sin pagar parte de esa deuda. Y terminó de arreglarse la cuestión iniciada en 1824, en 1905. 80 años después. 80 años después, Argentina había pagado 5 millones de libras, no tenía las obras y le habían llegado 500.000 libras esterlinas del préstamo que originalmente había pedido. Díganme si esto no es escalofriante y no es también una parábola de la deuda externa de algunos países emergentes como el nuestro. Y quiero marcar otro punto de ese gráfico que aparece en la década del 70. La deuda externa argentina tuvo muchísimas peripecias, pero la deuda que explota en 2001 comienza a gestarse en 1976. Es ahí donde comienza la disparada de la deuda externa moderna de la República Argentina. Comienza un ciclo que va a durar hasta 2001 de endeudamiento a tasas muy elevadas, dirigido, encaminado, simplemente a cubrir los servicios de deuda que no se podían pagar. Es una dinámica perversa de la deuda externa, es una dinámica perversa del interés compuesto, donde el país toma deuda, esa deuda no se emplea con finalidad de desarrollo, pero crece y crece y después no se puede pagar. Entonces hay que ir en malas condiciones a pedir nuevo endeudamiento, no para conseguir una obra, no para desarrollar el país, no para mejorar las condiciones de vida de la población, para pagar la deuda ya impagable. Y eso crece como una bola de nieve y los pueblos no tienen nada, simplemente más y más deuda sobre sus espaldas. Y esa dinámica no es raro que haya recomenzado en el siglo XX, claro, con la crisis del petróleo, los petrodólares, los emergentes accediendo a endeudamiento fácilmente por el lado internacional. Pero en el plano interno fue una dictadura militar sangrienta la que inicia este proceso de reendeudamiento de la Argentina. ¿Por qué? Porque ese ciclo de endeudamiento que termina en 2001 fue de endeudamiento externo, pero a la vez de desindustrialización del país. Fue de endeudamiento externo, pero de pérdida de puestos de trabajo. Fue de endeudamiento externo, pero también de crecimiento de la pobreza para nuestros conciudadanos. Pero esa deuda tomó una dinámica propia y fue creciendo hasta que llegó el estallido. Déjenme simplemente mostrarle una de esas correlaciones que a simple vista se pueden ver, no hace falta estadística, econometría, no hace falta un modelo complejo. Tenemos dos líneas allí. En rojo, el endeudamiento. Esto comienza en la década de los 70. Y en celeste, en azul, tenemos el desempleo,
qué triste correlación entre el crecimiento de la deuda y el desempleo de la República Argentina. Nunca en la Argentina la deuda externa sirvió para desarrollar al país. Voy ahora a hacer foco en los años previos a la crisis. Y voy a hablar de esa crisis de 2001. Los años previos a la crisis transcurrieron en la llamada década de los 90 en nuestro país. Una década donde las ideas que en aquel momento se llamaban de modernización de la economía, de modernización del Estado, de apertura de la economía, de reforma estructural de la economía, esas ideas gobernaron el país. Ideas tomadas fundamentalmente de algunos organismos multilaterales de crédito. Pero aquí tienen lo que ocurrió con la deuda de la Argentina durante los años 90, a lo largo de ese famoso programa de convertibilidad, que hacía que la Argentina perdiera soberanía monetaria, que Argentina tuviera que ligar su base monetaria a la cantidad de dólares en las reservas, manteniendo un tipo de cambio fijo. Ese programa económico produjo un crecimiento del endeudamiento sin precedentes, porque Argentina tomaba deuda solamente para mantener el tipo de cambio, porque por ley había perdido su política monetaria y tenía que ceñirse ese tipo de cambio fijo. Esa necesidad permanente de dólares era suplida por organismos multilaterales de crédito, era suplida por el sistema financiero internacional. Y cada préstamo que hacía crecer el endeudamiento venía acompañado de condicionalidades para la política económica. Digámoslo con todas las letras, políticas de ajuste, políticas de reducción del estado de bienestar, de las prestaciones sociales del Estado, de la salud, de la educación, del sistema de pensión. Pero es más que eso. Para sostener ese endeudamiento, Argentina debió privatizar todo. Y privatizar todo significó malvender los activos del pueblo argentino. Y fíjense qué paradoja. No se cobraba con dólares, no se cobraba con moneda, se cobraba con títulos de deuda. Canjeábamos títulos de deuda por nuestros activos físicos. Esto llegó a un punto en el que Argentina tomó créditos llamados por alrededor de finales de 2000, principio de 2001, llamados blindaje, megacanje, tristemente célebres, porque eran créditos o asistencia de 40.000 millones de dólares, de 30.000 millones de dólares, canjes generalizados de títulos. Toda esta política, y lo quiero decir ante los países emergentes que aquí me escuchan, toda esta política vino sostenida también por el discurso que provenía de los organismos multilaterales de crédito, que decían que esto era sostenible, que las perspectivas de la Argentina eran cada vez mejores. Y así fue como se duplicó la deuda externa en aproximadamente 10 años. Pero no solo eso, porque cuando estalla la crisis de la convertibilidad, no solo hicimos el default más grande de la historia, sino que llegamos a la crisis social, económica más profunda de la historia argentina. Los salarios reales cayeron un 18% en 2001. El Producto Bruto Interno cayó más de un 10%. Lo único que crecía era la pobreza y el desempleo. El desempleo que llegó a 25% de la población. La pobreza que superó a la mitad de la población. Esa fue la crisis de 2001 y fue una crisis de deuda, fue una crisis de moneda.
Así fue como estalló. Y en ese momento es donde se produce este gigantesco default. ¿En qué situación deja la Argentina ese gigantesco default? Afuera de los mercados internacionales de crédito, completamente excluida del financiamiento internacional. Y a partir de 2003, cuando gana las elecciones después de una sucesión de presidentes que no consiguen completar un mandato, cuando gana la elección el presidente Néstor Kirchner, se inicia ese largo proceso de reestructuración, reordenamiento y normalización de las relaciones financieras de la Argentina. El gobierno al que pertenezco no tomó la deuda. El gobierno al que pertenezco no fue al default. Lo que ha hecho es normalizar las relaciones económicas internacionales. Y digámoslo, trabajosamente, con mucho esfuerzo, no con esfuerzo del gobierno exclusivamente, con esfuerzo del país, con esfuerzo del pueblo argentino. Porque ese proceso de reestructuración que todavía hoy dura, y aquí simplemente tengo algunos de los hitos. En 2005 se inicia esa reestructuración de 81.000 millones de dólares de títulos en manos de privados. 81.000 millones de dólares de títulos en manos de privados. ¿Cómo? A través de un canje. Un canje que consigue un 76% de adhesión. Un canje muy importante por una serie de factores. Primero, porque implicó una quita de más del 67%. Los acreedores aceptaron una quita de más del 67%. Y ustedes se preguntarán por qué. Ustedes se preguntarán por qué. Aceptaron una reestructuración así de fuerte porque les convenía. Porque si no había esa quita y los títulos se pagaban tal como habían sido emitidos, Argentina no los iba a poder pagar nuevamente. El principio que se aplicó es reestructurar la deuda de forma tal de que Argentina la pueda pagar. Y eso implicó una quita. Y de que Argentina la pueda pagar, es decir, que Argentina tenga recursos para volver a crecer. En 2005, 76%. Se reabre ese canje en 2010 y entra el 92,4%. Pero hay más pasos en ese proceso de reestructuración de aquello que pasó en 2001. Que les quede claro, todavía estamos peleando contra esa herencia que dejó el default de 2001. Y todos los pasos que se han dado son para pagar, reestructurar y pagar. Volver a recuperar confianza sobre la base de las posibilidades del país. En 2006 se le paga todo, el total de la deuda al Fondo Monetario Internacional, 9.500 millones de dólares. En 2008 hay un primer paso para pagar la deuda del Club de París, que se termina de renegociar hace poco tiempo, que también estaba en default desde 2001. En 2013 se llega a acuerdos por las sentencias del CIADI. Todo esto producto de 2001. Todavía estamos trabajando para terminar con todas las consecuencias de ese default y ahora recibimos esta sentencia que pone en riesgo todo ese proceso. Y déjenme decirlo, porque esto debe quedar muy claro. Argentina, desde 2003, pagó 190.000 millones de dólares. Esto no fue sin pagar y lo hizo sin acceso a los mercados internacionales. 100.000 millones de dólares en moneda extranjera. Entonces Argentina, con esta reestructuración, llevó adelante un proceso de desendeudamiento, de reducción, de compresión de la deuda. ¿Para qué? Para poder crecer. En 2001 los servicios de deuda
representaban 20% del presupuesto nacional. ¿Qué país puede, si tiene que dedicar el 20% de sus recursos a atender la deuda, qué país puede hacer política económica? ¿Qué país puede hacer política social? ¿Qué país se puede ocupar de su población vulnerable? Es insostenible el sobreendeudamiento. Y Argentina lo arregló trabajosamente desde 2003, con el presidente Néstor Kirchner, con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Uno a uno se fueron solucionando todos los problemas. Pero apareció este, inesperado, que nadie en el sistema financiero internacional, los abogados, los expertos, los gobiernos, nadie esperaba que la Corte Suprema de Estados Unidos dejara firme esa sentencia con esa interpretación novedosa, errónea, de la cláusula pari passu. ¿Para qué hicimos todo esto? Hicimos todo esto porque si en 2002 la relación entre deuda y producto era del 166%, en 2013 había bajado a 40%. Y esto es muy importante. Solo el 8% del producto es equivalente, el 8%, a la deuda en moneda extranjera con privados. El resto es o en moneda local o con agencias públicas. Quiere decir que la deuda compleja, la deuda que pone a los países en situaciones complicadas, solo representa un 8% del producto. Pero este es el resultado de la reestructuración. Díganme si este fallo no puede ser una forma de tirar abajo esa exitosa reestructuración. Puede ser leído de otra manera. Me gustaría hacer algún comentario más sobre la situación argentina y sobre la situación global. Y después, si me lo permiten, explicarles más claramente las consecuencias de este fallo, cuyo vencimiento, cuyo próximo hito ocurre el día lunes que viene.